Entonces, considerando el video que acabamos de ver previamente y esta escritura que dice carne y sangre no heredarán el reino de Dios, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿A qué es la santidad entonces? En sus propias palabras. Bueno, en Juan 3, el mismo Señor Jesús se lo dice a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo por agua ni pase por fuego, no entrará al reino de Dios ni verá a Dios. Y en clases anteriores tú nos pusiste una flecha inclinada hacia arriba, que era el camino de santificación, que es el que estamos recorriendo nosotros a través de ir cubriendo ordenanzas, adquiriendo conocimientos y cumpliendo con todo lo que el Señor nos demanda. O sea, ahorita que vi el video se me vinieron un montonal de ideas a mi cabeza, ¿no? Sería muy largo de compartirles lo que yo ahorita experimenté, pero yo creo que esa viene siendo la esencia. Jesús es el dador de vida, por eso el que tocaba, lo sanaba, lo resucitaba, lo hacía sentir diferente de sus odios o rencores a sentir amor, perdón, misericordia. Él nos vino a dar vida, vida en abundancia, y como dice, sus apóstoles también lo dieron. Y hoy en día nosotros, al tener el evangelio, nuestra encomienda es ir y compartir a todas las naciones. Y todo miembro de la iglesia es un misionero. A partir de que nos bautizamos, ya recibimos ese don, ese carbón, por decirlo, ¿no? Conforme el video. Entonces nosotros podemos, si nos sujetamos a Él en obediencia, en ser lo que Jesús enseñó, nosotros podemos venir y compartir el evangelio, y Él nos dará poder en nuestra palabra para venir y compartir el evangelio, siempre y cuando nosotros nos apeguemos a obedecer. Es la clave, a obedecer. Es lo que yo más o menos sentí ahorita que vimos el video. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien. Si se dan cuenta, en el video se habló de dos tipos de santidad. A ver, por ejemplo, hermana Angélica, ¿recuerda una de las santidades que puede haber? Pues bueno, recuerdo cuando al inicio nos estaba diciendo que se conocen como santos como los personas, y la otra era de Dios, bueno, hablando de Dios. Ok. Yo estaba muy perdida. Bueno, ahorita vamos a armar estas piezas, pero sí es importante saber que el concepto de santo no es de nacimiento humano. Esa es quizá la primera cosa que debemos de entender. El concepto de ser santo viene de Dios. ¿Qué significa eso? Que entonces es un mandamiento el ser santo. Y es posible. Dios no nos va a dar mandamientos sin que nosotros no los podamos cumplir. Entonces, sí se puede ser santo porque Él dio la orden de ser santo. Ahora bien, existen dos tipos de santidad. Uno dice que es la santidad moral y la otra que es la santidad ritual. La santidad moral se refiere, por ejemplo, al cumplimiento de los mandamientos. Vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de no cometerás adulterio. El mandamiento es bastante claro, no cometerás adulterio. Sin embargo, sabemos que ese concepto implica muchas otras cosas moralmente que están relacionadas, como el vestir modestamente, como por ejemplo también el no fornicar, que aunque no está mencionado como no cometerás adulterio, pero es parte de este mandamiento. Y así se van enlazando distintos mandamientos a otros más, porque es una ley moral, es una ley que nos lleva a una santidad moral. Pero también existe una santidad ritual, una santidad, por ejemplo, en el cual si alguien toca a un muerto, se vuelve impuro, es decir, sucio. De tal forma que entonces, cuando la escritura dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios,
Se está refiriendo precisamente a dos conceptos que nos hacen impuros. La carne, como nosotros la tenemos en nuestros cuerpos actualmente, es un templo que envejece, es un templo que se deteriora, es un tabernáculo que tarde o temprano va a ser desechado, porque es imperfecto e impuro. Por lo tanto, este templo que nosotros tenemos, no nos lo podemos llevar al reino celestial. No puede estar con nosotros allá. ¿Qué es lo que lo hace envejecer? ¿Qué hace que nuestro cuerpo envejezca, pero al mismo tiempo también que pueda crecer, desarrollarse? ¿Qué hay en nosotros que nos hace desarrollarnos, pero al mismo tiempo también es nuestra maldición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que llevamos dentro que nos hace envejecer? Las células Ok, eso es parte. ¿Y a través de qué se comunican las células? de Muy la bien, Tania, sangre. así es, de la sangre. La sangre es lo que nos hace envejecer. La, la sangre es la que hace que en nuestro organismo haya fluidos, haya hormonas. Cuando nosotros nos enojamos, cambiamos hasta de color. Cuando nos reímos, también cambiamos de color. Son emociones que están en juego en nuestro organismo y que a veces hasta salen de nuestro control debido a la sangre, debido a que la sangre corre por nuestro organismo y es algo que no lo podemos evitar. Es como dice la gente, es que me hierve la sangre, ¿no? Cuando entran en ira. Así es. Y no es tampoco algo malo, no es algo que debamos de satanizar. Simplemente que lo que hace que estemos en nuestro estado caído es precisamente la sangre. Por eso es que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y es importante notar que el apóstol Pablo nunca dijo carne y hueso, que es otro concepto totalmente distinto. Entonces, carne y sangre es lo que hace a que nosotros seamos ritualmente impuros. Y eso también nos pone en una condición de estar fuera del campamento. ¿Qué pasa aquí? Que entonces nosotros debemos de entender que cuando en la Torah, lo que conocemos con el apodo de la ley de Moisés, se nos habla de dos formas de salir del campamento. Una, que es a través de pecados, como es el caso de la rebelión de Coré, de cambiar las ordenanzas, de blasfemar, violar el día de reposo, el orgullo o la soberbia. Pero nos habla también de aquellos que son expulsados del campamento de manera ritual, como aquellos que tocan un muerto, aquellos que han cometido quizá alguna falta con algún familiar, y ahorita vamos a ver una situación ahí. En el caso, por ejemplo, de los eunucos, los hijos ilegítimos, personas que han sido enemigas del pueblo, y pensemos, por ejemplo, en el caso de los apóstatas, cuando un apóstata intenta reingresar a la iglesia, no es fácil su reingreso. Tiene que pasar por varias metas, e incluso tener una carta firmada por la primera presidencia, donde se le reingresa a la iglesia. En el caso, por ejemplo, también de la gente que ha practicado prostitución o de aquellos que están sucios físicamente. Eh, Aquí lo interesante, hermanos, y quisiera que pudiéramos empezar a anotar este asunto, es algo que nos enseña el rey Benjamín. Y vamos al libro de Mosía capítulo 3. Aquí vamos, el rey Benjamín nos da una lección de cómo ser moral
y ritualmente limpios. Ambas cosas al mismo tiempo. Y vamos a ver el versículo 19. Mosías 3, capítulo 3, versículo 19. Ok, ¿quién me ayuda a leerlo? Miriam, ¿lo tendrás? Yo lo tengo. Ok, por favor. Sí, no te preocupes. Perdón, volví a acabar. Bendije y lo apagué, permítame. Ahí voy. Dice, porque el hombre natural es el enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expresión de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, y infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Muy bien. Ok, ¿qué necesitamos para ser moral y ritualmente limpios? Mansos y humildes como un niño. Ser sumisos. Perfecto, muy bien. Pacientes, llenos de amor. Y tal vez uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el amor con ser limpio físicamente? ¿De qué manera se están relacionando estas cosas? La relación la encontramos precisamente en la expiación de Jesucristo. La expiación de Jesucristo es lo que hace que estas cosas se unan a que busquemos la santidad moral y la santidad física o ritual. Y para ello, entonces nos vamos ahora al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 30. ¿Y quién ayuda a leerlo, por favor? Mosías 4, versículo 30. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concernientemente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué debemos de cuidar? Perdón, ¿era Mosía 4 o cuál? Mosías 4, Sí, hermana. versículo 30. Ah, está bien. De los que quieras, no importa. Ok, entonces, ¿de qué debemos de cuidarnos? Cuidarnos nosotros. Pensamientos, palabras y obras. Muy bien. Ahora, Bueno, pero dice que cuidemos de nosotros mismos. Ajá. De nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, procurando guardar los mandamientos. muy bien. Cuando habla No. de cuidarnos a nosotros mismos es físicamente, entiendo, ¿verdad? Así es. Precisamente aquí se mencionan las áreas. Pensamientos, Palabras Y obra. palabras y y obras. guardar los mandamientos. Entonces, aquí se habla, si se dan cuenta, nos está hablando primeramente de la parte ritual. Cuidarnos a nosotros mismos, de pensamientos, palabras, obras. Pero, nótese algo. Y si no observáis los mandamientos, es decir, se nos habla de la otra parte, de ser santos moralmente. Es importante que nosotros nos demos cuenta, y voy a poner un ejemplo, de que si el hermano Juan Carlos decide no bañarse un mes, no puede tener la compañía del Espíritu Santo, no puede
recibir la santificación que viene del Espíritu, porque no es físicamente limpio. De tal forma que entonces el hermano Juan Carlos necesita bañarse para poder ser ritualmente limpio. Pero si se bañara todos los días y decide no cumplir con uno de los mandamientos, entonces, aunque el hermano Juan Carlos sea ritualmente limpio, será moralmente impuro. Entonces, necesitamos cuidar ambos aspectos. ¿Con la mira puesta en qué? En la expiación de Jesucristo. Porque a final de cuentas, si yo soy moralmente limpio, ritualmente limpio, aún así, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, quien nos ayuda por medio de la gracia es el Mesías. Él nos da la oportunidad de morir y resucitar con un cuerpo nuevo, perfecto, sin mancha, y mostrarlo de esa manera ante Dios. Entonces, si hemos cumplido con la parte ritual y si hemos cumplido con la parte moral, entonces la gracia de Dios hace el resto, la parte que para nosotros es absolutamente imposible lograr. De tal forma que entonces estas personas como Coré, Nadab y Abiú, y las otras personas que hemos visto en clases anteriores, que fueron cortadas hasta la muerte, son un ejemplo de lo que significa ser cortado por pecados premeditados, por pecados que hemos sido intencionalmente rebeldes y nos convertimos en hombres naturales, totalmente enemigos de Dios. Pero la otra parte de lo que hemos visto en esta clase nos habla precisamente de personas que están en una condición de impureza ritual. De tal forma que entonces estas personas sí tienen una forma de regresar al campamento. Como les decía, el libro de Levítico nos da todavía una amplitud más grande de estos casos. En el caso, por ejemplo, del concubinato, cuando alguien se mete con alguien familiar, la mayoría de los casos es una muerte total para ambos. Pero el libro de Levítico da algunas especificaciones, porque en muchas ocasiones se habla, por ejemplo, casos de violación, casos en los que no hay un mutuo acuerdo, y entonces solamente uno es el que muere. Entonces es ahí donde hay muchas especificaciones en la ley de Moisés. ¿Cómo se van a resolver todos estos casos específicos? Hay que entender que en el caso del idioma hebreo, la palabra pecado tiene más de un significado. Así como nosotros, en alguna vez lo expliqué, así como nosotros ya distinguimos la transgresión del pecado y decimos que transgresión es cuando alguien no conoce la ley y traspasa la ley. Mientras que el pecado es cuando alguien de manera intencional traspasa la ley. En el hebreo pasa lo mismo. En el hebreo, lo voy a anotar aquí, aunque no debería de estar ahí, pero hay una palabra que se llama caret. ¿Caret? Ajá. Estos pecados, que son los que están en la parte de aquí arriba, son pecados caret. Es decir, pecados de muerte. En hebreo se usa un término que se llama peshá, pecados peshá, es decir, que pasan por encima, que pisotean los mandamientos de Dios. De tal forma que entonces no hay forma de restaurar a estas personas. Cualquiera de estos que se mencionan en esta lista están como pecados caret, es decir, tienen que ser expulsados del campamento. Solo que a algunos no se les condena a muerte porque existe una forma
de que puedan regresar. Y voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los eunucos. Un eunuco tiene que ser expulsado del campamento. No puede entrar porque no está en una condición ni de pureza ritual ni de pureza moral. Por lo tanto, es como si fuera un pecado de muerte. Pero, debido a la expiación de Jesucristo, un eunuco puede entrar a la congregación. Y esto es lo que hace a que el Evangelio sea muy peculiar, que sea algo muy especial para nosotros. Porque aunque nosotros hayamos cometido pecados muy graves, aunque dice Isaías, aunque nuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca lana, gracias a la expiación de Jesucristo. Aquí el problema al que nos enfrentamos es el que nosotros a veces cargamos con nuestra propia cruz o hacemos que las personas carguen con su cruz toda la vida. Y por ejemplo, pienso en Rahab. Si a Rahab, de hecho en las escrituras se le conoce como Rahab la ramera, así se le menciona en el libro de los Hebreos. Y aunque parezca un poco de crítica hacia el apóstol Pablo, en realidad es una crítica para todos nosotros. A veces nosotros hacemos que las personas carguen su apodo por toda la vida. Y decimos, ahí va el hermano Juan Carlos el borracho, ahí va fulanito el homosexual, ahí va sutanito la madre soltera. Nosotros señalamos a la gente y le hacemos cargar su cruz pesada toda su vida. Y hacemos a que la expiación de Jesucristo pierda su eficacia por nuestros propios señalamientos. Recuerdo que una vez conocí a un hermano, el hermano era alcohólico y en muchas ocasiones llegó a asistir a la reunión sacramental con el tufo del alcohol bastante notorio. Cuando lo llaman como consejero en el obispado, muchos hermanos decían, ¿por qué él? ¿Por qué si es alcohólico? Y hermanos, la verdad para mí el hermano fue un ejemplo. Y yo quisiera tener su valor, porque el hermano, desde que se volvió parte del obispado, no volvió a probar una copa de alcohol. Se mantuvo fiel al convenio y era un hermano que agarraba su bicicleta y se iba a visitar a los jóvenes o a los hermanos que estuvieran enfermos. Y esa era su actividad durante la semana. Y era admirable cómo el hermano que trabajaba en la albañilería terminaba su labor, se bañaba, se cambiaba, agarraba su bicicleta y a salir a visitar. Nunca había visto a un hermano del obispado que fuera tan fiel a su llamamiento como este hermano. Pero aún así, entre los hermanos seguía la murmuración de decir el hermano el alcohólico. Entonces, que ojalá en nosotros no carguemos sobre los hermanos los pecados que Cristo ya perdonó. Y que nosotros no carguemos sobre nosotros mismos los pecados que Dios ya perdonó en nosotros mismos. Aprendamos a tener ese discernimiento con el Espíritu. A saber que si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros a veces también queremos seguir cargando con nuestras culpas? Que ojalá podamos alcanzar esa santidad que el Señor requiere de nosotros. Pero Solo necesitaba el hermano entonces que alguien creyera en él, ¿verdad? así es, que le dieran esa oportunidad. Realmente yo creo que muchos de nosotros estamos en esa situación. Estamos en la situación de que solamente necesitamos que alguien nos diga que sí es posible. Pero hermanos, hay algo más maravilloso en todo esto.
No voy a leer la escritura porque ya no tenemos el tiempo para hacerlo, pero en Hebreos se nos enseña que hubo una persona más que murió fuera del campamento. Es decir, alguien que padeció como aquel que es el pecado de los más horribles. Es decir, ser expulsado y además con pena de muerte. Y ese personaje fue nuestro Señor Jesucristo. Él cargó su cruz afuera de Jerusalén y en el monte fue colgado del madero como el más maldito de todas las personas. Pero por ese sacrificio, por ese esfuerzo que él hizo de padecer como el más culpable de todos los hombres, es que entonces nosotros alcanzamos la oportunidad de la santidad. Él es una de las víctimas de este sistema. Ante los judíos, él fue llevado como un reo de muerte, como un culpable de todas las cosas más abominables, y él las aceptó. Mantuvo su boca cerrada y como cordero fue llevado al matadero. Cumplió con la parte de la ley que a él le tocaba. Pero él demostró que tenía poder sobre la muerte y resucitó al tercer día, para darnos a nosotros la oportunidad de que aunque seamos expulsados del campamento de manera ritual, podamos volver. La muerte algún día nos llevará fuera del campamento, a todos nosotros, pero tendremos la seguridad de que el Salvador nos traerá de regreso. Ojalá y que nosotros conservemos la parte que nos toca. Cristo ya hizo la suya. Sé que esto es verdad y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No sé si tengan alguna pregunta. Deja chisme donde. Yo, dijo que había dos tipos de santidades, uno es santidad moral y el otro, ¿cuál era? Perdón. Santidad ritual. Gracias. Muy bien. Ok, ¿qué vamos a Yo ver? nada más quiero compartir algo de Deuteronomio 23, el último versículo, porque en esta última parte me ha estado llegando mucho. Y más con lo que acabas de mencionarnos. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. No sé, pasaron muchos pensamientos con esta frase, y con el video que nos pasaste. En verdad, cada vez, con tu ayuda, veo más el valor que tiene Jesucristo en nuestras vidas y en la mía personal. El llegar a conocer más su misión es grandioso. Agradezco mucho ya a todos mis compañeros que ayudan con sus contribuciones a llegar a esa comprensión un poquito más profunda. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a todos. Gracias, hermana. Pues sí, Yo también quisiera secundar lo que dice la hermana, porque a mí también, por ejemplo, en el video, lo que me llamó mucho la atención es cómo él tocaba a las personas y muchos pensarían que por estar con ellos o por estar en contacto con ellos se le podrían pasar las cosas malas, mas sin embargo no es así. Era al revés. Así es. Pues muchas gracias a ustedes. Solamente, pues, les comento la próxima clase. Sí. Va a ser una clase muy interesante, porque si se dan cuenta, ya hemos visto varios casos de por qué las personas son expulsadas del campamento. Gracias, hermano Alde. Y Nos falta Miriam. nos falta Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Vamos a analizar el caso de Miriam, porque este es un caso muy, muy, muy interesante.
que tiene que ver con la lepra. Entonces vamos a ver qué tiene que ver la lepra, el chisme, el no controlar la lengua y el campamento. O sea, cómo es que todo esto está relacionado y además a eso le agregamos la expiación de Jesucristo. Entonces, es una clase muy especial. Yo les invito a que podamos estudiarla, leer números 12, para que podamos entender la lepra de Miriam y el caso de Aarón, por qué a él no le dio lepra. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Hermano, ahora sí les comparto en el grupo el link del video, ¿sale? Ay, sí, gracias. Muy bien. Gracias, hermano Juan. Bueno, pues ahora es que no los corro, pero nos queda menos de un minuto. Entonces, terminen con la Gracias. gente en casa. Tengan rico y a dormir. Gracias, buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Todos.